Claro, pues es que una vuelta yo le entrevisté a un jugador de Cerro que creo que era Walter Frete, si no mal me acuerdo. El de Helen y Alicia. Sí, exactamente. Una entrevista así general era para la revista. Y me voy a la práctica, ahí en Cerro. Te vas vos. Claro, me voy a la práctica porque ahí queda una hora para después de la práctica quedar para la claro, entrevista. la entrevista. De todito periodista deportivo y Salina. No. Vos sabés que vos veías un montón de chicas, ese día no había ninguna modelo conocida, pero sí había un montón de chicas que estaban ahí, mirando. Estaban así, todas producidas. Y un porcentaje importante acompañada de su mamá. Claro. ¿En serio? Así tipo ser representante. De verdad les digo, es así. Literalmente lo que yo observaba, pues cuando salían los jugadores, se le acercaban, sacaban fotos y se quedaban hablando, iban literalmente a pescar. Directo al grano. Claro, ¿sí? Vos veías, te dabas cuenta. Y sabes que es lo peor o lo mejor de eso, no sé, ¿verdad? Vos le ves a esta chica, porque uno cuando cubre estos entrenamientos ya lo ubica visualmente, ¿verdad? Claro. Y ahí está la de Guaraní, está la de Cerro, está la de Rubio Ñu, hasta los equipos más chicos tienen sus seguidoras.